olvidar un día como hoy, que hoy cumpleaños Washington, que hoy abrió hace un año su corazón a Cristo Jesús, nuestro hermano Mateo. ¡Wow! Fue en pleno cumpleaños ahí. Se tuvo que aguantar que yo estuviera hablando. Me entrego a Jesús. Después se bautizó, gloria a Dios, y bueno, hasta el día de hoy, con sus estudios bíblicos también, y sirviendo al Señor en lo que el Señor le manda. Así que agradecidos a Dios, porque en plena pandemia 2020 aún hemos seguido alumbrando, amén, y ganando almas para Cristo. Alabado sea su nombre. Y hoy quiero hablar de la fe que trae testimonio. La fe que trae testimonio. Amén. ¿Tu fe está trayendo testimonio? Aleluya. A ver. La fe, tu fe. No la fe salvadora, una fe que trae testimonio. ¿Sí? Yo el otro día, ayer le hice también la pregunta a los hermanos del estudio bíblico, una pregunta que también me llegó a mí, y se la voy a hacer a ustedes, a ver. A los hermanos que estudiaron ayer no, porque ya sé lo que ellos piensan. Pero la pregunta es esta: ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde el día que ya no estés en este mundo? ¿Qué imagen estás dando? ¿Cómo estás caminando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo es tu forma de ser? ¿Tu proceder? ¿Cómo te gustaría ser recordado el día que no estés en esta tierra? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es la valiente o el valiente que se anima a decirme? No los hermanos que estuvieron ayer, porque yo ya sé lo que piensan. ¿Cómo le gustaría ser recordado o recordada? A ver. Yo con alegría. 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 Bueno, no voy a decir quién dijo ayer lo mismo. Se ríe Marianela porque simplemente a esa pregunta que parece sencilla, pero a su vez es tan importante, voy a contestar lo que contesté yo en mi vida personal, ¿sí? Me gustaría ser recordada como una sencilla y simple mujer que tuvo fe siempre en el Dios de la Biblia. Amén. Que el legado que yo pueda dejar a otros sea ese recuerdo, porque eso es lo que puede tratar de ayudar y bendecir a otros. Por eso, hermano, todo lo que hacemos hoy nos va a alcanzar más adelante. Por eso es importante lo que sembramos hoy para ver qué cosechamos más adelante. Ayer hablábamos de una fe intrageneracional, ¿sí? De cómo pasar el legado de la fe a las futuras generaciones para que ellos también puedan un día decir, bueno, mi abuela tenía fe en el Dios de la Biblia. Amén. No quiere decir que no tengamos a veces problemas, dificultades, necesidades, pero aquellos que tenemos a Jesús sabemos que aún esas cosas, todo va a trabajar para nuestro beneficio, para nuestro porvenir, para nuestra ayuda. Entonces, pensando en eso, en ser una sencilla y simple mujer que tuvo fe en el Dios de la Biblia, que enfrentó los obstáculos que la vida le puso por delante y salió en victoria por la fe de ese Dios, aleluya, quiero compartir Hebreos 11. Por eso estaba hablándole de una fe que genera testimonio, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Dios y decimos que tenemos fe en el Señor, esa fe nos va a llevar siempre, 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 siempre. Tu fe te va a llevar a una experiencia. Diga conmigo, mi fe en Dios me va a llevar a una experiencia. Y esa experiencia lo va a llevar al conocimiento de Dios. Nadie puede zafar de eso. Ya se lo voy diciendo. Nadie puede zafar de eso. Fe nos lleva a una experiencia y la experiencia nos lleva al conocimiento.
Usted no puede decir que tiene fe en alguien que usted no conoce. Y cómo usted conoce a esa persona a la cual usted ama, le depositó su confianza, ¿a través de qué? De la experiencia vivida. ¿Está entendiendo? Si usted dice que tiene fe, necesariamente, obligatoriamente va a pasar por pruebas, por procesos, por experiencias, por situaciones que no le van a gustar mucho, otras le van a gustar mucho más, porque usted tiene que aprender a conocer a Dios en toda su dimensión. En todo. Los hombres y mujeres que están plasmados en Hebreos 11, ¿sí? La mayoría de ellos, que fueron héroes y heroínas de la fe, no es porque ellos dijeron, ay, me voy a proponer a ser un héroe de Dios o una heroína de Dios. No, simplemente ellos depositaron su corazón y toda su confianza y esperanza y seguridad en el Dios de la Biblia. Y esa fe los llevó por caminos que muchas veces fueron difíciles, procesos que fueron difíciles transitar. Pero ellos no perdieron la fe y la confianza. Ellos siguieron adelante, demostrándole a un mundo desesperanzado que hay esperanza en Dios. Por eso sus nombres están plasmados en la Escritura. Y no se habla de muchos, porque muchos los llamados, pocos los escogidos. Y yo sé que este capítulo de Hebreos 11 se debe seguir escribiendo allá en el reino de los cielos, porque tu nombre tiene que estar incluido en medio de ellos. Nadie dijo que es una mentira ese eslogan de marketing, de venía Dios y todos tus problemas se fueron, paraste de sufrir. Nadie dijo que era un camino de rosas y que íbamos a parar de sufrir. Sufrimientos íbamos a tener. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dijo Jesús, que yo he vencido al mundo. ¿Sí? Los salmos dicen, Jehová me redimió de toda angustia. Señor redimió mi alma. Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida, pero el Señor nos va a librar en medio de eso. El Señor nos va a levantar en medio de esa situación. El Señor va a consolar nuestras lágrimas en medio de esa situación. ¿Sí? Dios hace milagros, no es milagrero. Entonces, Dios... si usted dice que usted tiene fe en Dios, muchas veces usted va a pasar por situaciones que lo van a llevar al conocimiento de Dios. Usted tiene que vivir en carne propia y tener certeza, convicción y seguridad de quién es Dios en su vida, de lo que es Dios en su vida. Ana María comenzó hablando hoy acerca de Pablo cuando entró a un lugar allá, donde estaban los griegos que tenían estatuas, imágenes, inscripciones, de todo tipo de supuestos dioses que no son dioses. Porque a todo le hacían un monumento, algo. Pero Pablo anunció el Evangelio desde una escritura que decía al Dios no conocido. Por si las dudas, si se le había olvidado de alguien, dije, vamos a poner acá una ¿cómo es que se dice? Una placa que dijera el Dios no conocido, para ver si había alguno no conocido que se enojaba con ellos. Y Pablo desde ese lugar le dijo, al Dios no conocido, que ustedes no conocen, pero que yo sí conozco, a ese es el que vengo a anunciarles. Y a Pablo nadie le vendía verdurita. Un hombre altamente intelectual, un hombre fariseo de ley, un hombre celoso de Dios,
que realmente tuvo que haber tenido un encuentro con el dador de la vida camino a Damasco para que su vida diera un giro de 180 grados y exponer su vida por amor a ese Cristo que le apareció en el camino. Entonces, esa fe que él tuvo en Cristo lo llevó después a ser, bueno, es el apóstol a los gentiles y algo tremendo. Pero Pablo tuvo una experiencia y un conocimiento de quien servía. Y acá dice la Escritura, dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron, ¿qué? Buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahora empieza a detallar desde el Génesis en adelante algunos hombres que se destacaron por su fe en medio de esta generación, en medio de este mundo, en medio de la historia de la humanidad. Hombres que realmente amaban y conocían al Dios que seguían y servían. Y comienza, voy a ir por parte porque Hebreos 11 es muy largo, no lo voy a hacer tan largo en esta tarde, pero sí, vamos a ir por parte. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Usted se acuerda? Y los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, los dos fueron a ofrecer un sacrificio delante del Señor, ¿sí? Abel era pastor de ovejas y eligió lo mejor de sus ovejas para llevarlo en sacrificio delante del Señor, y Caín era labrador de la tierra, también habrá elegido lo que a él le pareció. Pero Dios estaba mirando el corazón con el cual cada uno estaba ofrendando. Abel tenía un corazón de adorador, sabía que todo lo que tenía se lo había dado el Señor, y así de como Dios lo había bendecido, él también quería ofrendar y bendecir al Señor su Dios. Caín tenía un corazón egoísta, era una persona celosa, era una persona envidiosa, era una persona que Dios le mandó cuidar a su hermano Abel, y en vez de cuidar a Abel lo terminó matando. Hay muchos con el espíritu de Caín hoy. Y acá no nos importa ahora lo que pasó con Caín, que después vemos todo lo que sucedió en la Escritura. Acá lo que importa es que Dios, desde que vio a Abel y desde que Abel entró en una experiencia y en un conocimiento a Dios y entregó su vida al Señor, dice que aunque él estaba muerto, porque su hermano lo había matado, la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Cuando Dios se le presenta a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dice, ¿qué? ¿Soy yo acaso un guardián de mi hermano? Y Dios le dice, ¿qué hiciste? La sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra por justicia. Aleluya. La primera muerte que nos relata el Génesis fue la de Abel, y era la de un pastor. Pero Abel era un hombre justo, y por su justicia y por su amor a Dios quedó plasmado como un héroe de la fe. Aleluya. Dice aquí, seguimos escribiendo, leyendo, dice aquí, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuere traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, la primer persona que fue arrebatada, que no vio la muerte física, sino que se fue con Dios caminando, porque así lo relata la Escritura, que Enoc todos los días de su vida caminó de la mano de Dios, y así se lo llevó el Señor con él. ¿Serían tiempos difíciles o tiempos buenos los de Enoc? Lo que sí nos relata la Escritura
que fue un hombre que caminó siempre de la mano de Dios. Y el caminar de la mano de Dios lo llevó a dar este tremendo testimonio. Porque muchos a veces se quedan con que Elías fue llevado con el carro de fuego y fue arrebatado, pero Enoc fue arrebatado antes que Elías. Aleluya, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque él puso toda su confianza y seguridad, obediencia y fidelidad siempre a Dios. Dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Hay algo que sea imposible? Sí. Hay algo que sea imposible y que puede desagradar mucho delante de los ojos de Dios. Y esa es la falta de fe. La falta de fe. ¿Y la fe dónde se va a probar? En la experiencia, en la prueba, en el proceso. La fe se va a formar ahí. La fe va a ser puesta a prueba ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe en el Dios que predica, si usted no tiene fe en el Dios de la Biblia, si usted no tiene fe en Cristo, no tiene fe que el Espíritu Santo está sobre su vida, usted puede estar desagradando el alma de Dios, el corazón de Dios. Usted puede estar defraudando y desilusionando a Dios. Por eso cueste lo que nos cueste. En plena pandemia que estalló el 2020 y seguirá el 2021 y vendrán otras después. Usted tiene que caminar como Enoc de la mano de Dios. Y usted tiene que presentarse justo delante de Dios como lo hizo Abel. Porque las pruebas, y esta prueba a nivel internacional y mundial, viene también para saber a ver de qué está hecho usted. ¿Qué es la fe que usted tiene dentro de su corazón? ¿Qué es lo que hay? Porque si no, no tendría sentido. Decir que uno tiene fe, nunca me pasó nada, está todo bien, el mundo está bien, está todo bárbaro. No. Dios permite a veces sacudimientos grandes para sacar a relucir el verdadero hombre y mujer que hay dentro de ti, a nivel universal y a nivel personal. Esta pandemia vino a ser como un cernidor, empezó a sacudir, a separar la cizaña del trigo. Y va a seguir sacudiendo hasta que Cristo nos mande a buscar o nos lleve a cada uno con Él. Nuestra vida va a seguir siendo perfeccionada a imagen y semejanza de Cristo y va a seguir pasando por diferentes procesos. Si no, cualquiera llegaría al cielo. Usted va a cualquier velatorio, a veces que me ha tocado hacer algún velatorio y todo el mundo, no importa cómo vivió la persona, ¿no? Ay, tengo un ángel en el cielo que me cuida. Una estrella que salió es el que... Nadie va a llegar allá arriba si no ha aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal de su vida. Y cuando usted acepta a Cristo Jesús, usted tiene que ser como Jesús, varón de dolores experimentado en el quebranto, mujer de dolores experimentada en el quebranto. ¿Pero qué quedó ahí tirada con el dolor y el quebranto? No, ¿qué pasó? Se levantó, se fortaleció, secó sus lágrimas y siguió hacia adelante, hacia donde está la victoria de todos nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. No sea majadero y majadera. Busque a Dios. Busque a Dios. No deje que el enemigo de su alma le engañe. Busque a Dios cada día más. Porque dice aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Mire qué maravilloso. Usted tiene que tener fe en Dios y tiene que saber que Él existe, que Él es real, que Él es genuino, que Él está. Aleluya. Él está. Usted lo vea, no lo vea, el Señor siempre está. Y otra cosa en la cual usted tiene que confiar, que Él es galardonador, Él recompensa, Él tiene bendiciones para los que le buscan. Él tiene salida a las situaciones que tú estás viviendo.
Siempre Él va a acudir cuando alguien le busca, pero le busca de veras. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Y vamos a seguir. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cómo libró Noé su vida y la de toda su familia, cómo fueron librados de ese tremendo diluvio universal que acabó con todo ser viviente, obedeciendo a la voz de Dios, siendo fiel al consejo y a la guía y a la dirección de Dios. Noé fue librado de la prueba que vino sobre el mundo entero. Él y toda su casa fueron salvos. Jesús dijo que cuando Él venga va a ser como en los días de Noé. Y tú tienes que ser un Noé en esta generación. Tienes que obedecer a Dios, escuchar su voz, saber estar atento a lo que Dios te manda, aleluya. Tener toda tu fe y tu confianza puesta en Dios. Porque el mundo, aleluya, mire lo que pasó en los tiempos de Noé. Mire qué tremendo lo que sucedió. Toda esa generación de los tiempos de Noé, mientras construía el arca, él seguía anunciando que iba a venir una prueba universal y que Dios quería que ellos se arrepintieran para que ellos también pudieran adquirir salvación, y ninguno quiso. ¿Y qué pasó? Cuando el arca estuvo pronta, ni siquiera, mire cómo es la raza humana, la naturaleza de la raza caída, ¿sí? Que no deja que el Espíritu Santo regenere sus vidas y restaure sus vidas en la presencia del Señor. Miren lo que era, que ni siquiera creyeron al testimonio de los animales. Cuando los animales mismos fueron convocados, ellos entraban de dos en dos en el arca. Y aún viendo la pareja de animales que entraban en el arca, aún así siguieron sin creer en lo que Noé anunciaba. Así que no te preocupes si no creen lo que vos anunciás. Vos procurá de ser un Noé o una Noé de estos tiempos, para que tú y tu casa sean salvos, poniendo toda tu fe y tu confianza en el Señor, porque Dios se ha manifestado grandemente en el mundo entero, ha mostrado sus señales, milagros, prodigios y maravillas, su gran amor y misericordia que tiene sobre toda la humanidad. Dios escribió en su palabra. Yo siempre digo que esta palabra, que es la boca de Dios en la tierra, es una carta de amor hacia la humanidad. De un Dios que nunca nos desamparó, de un Dios que nos ama y que está ahí para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos y ayudarnos en todas las cosas. Entonces, Noé alcanzó ¿qué? Un buen testimonio. Después sigue diciendo aquí la Escritura, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ese Dios intrageneracional, cuando llamó a Abraham, ya estaba viendo también que de los lomos de Abraham iba a venir Isaac, iba a venir Jacob, y bueno, después ya sabe, todos los que siguieron viniendo, aleluya, hasta el día de hoy, porque dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Por la fe también la misma Sara. Nos habla de Abraham primeramente, un hombre que salió porque Dios le dijo, salte de tu casa y de tu parentela en la tierra que te mostraré, y Dios no le dijo qué tierra era, simplemente le dijo salí, y allá salió Abraham, aleluya. Abraham, padre de la fe, salió. Usted seguramente no sale si no tiene la dirección o un GPS ahí. Abraham salió. ¿Renunció a muchas cosas en su vida? Sí. Pero salió hacia donde Dios le mostró. Y Dios lo bendijo grandemente. Y llegó a ser un hombre muy próspero y muy bendecido por Dios.
Y dice aquí la Escritura después, dice, sigue diciendo, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Sí? Acá nos nombra a Sara y a Abraham. Las mujeres de Dios dan a luz aún en los momentos difíciles. Una mujer estéril como Sara, que sabía ella que Dios le había hecho una promesa que uno iba a tener un hijo, pero empezaron a pasar los años y ese hijo no llegaba. Y tuvo su hijo cuando tenía 90 años de edad. Y Abraham dice aquí que tenía casi, aleluya. Mire cómo describe la palabra para que el milagro fuera más grande. ¿Sí? Para que el milagro fuera más grande, dice que por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud. ¿Quién era el casi muerto? Porque Dios no llega cuando a Él le parece, no cuando a ti te parece. ¿Sí? Nosotros nos medimos por el cronos, Dios se mide por su kairos. Y el kairos de Dios, el tiempo de Dios, es muchas veces muy distinto al nuestro. Pero la Escritura, si fuéramos a hablar hoy solamente de Abraham, dice que Abraham luchó con esperanza, contra esperanza, para no debilitarse, porque sabía que Dios era fiel para cumplir lo que le había prometido. Y mientras hay vida, dijo Abraham, hay esperanza. Seguramente que si Dios me dijo que me iba a dar un hijo, me lo va a dar. Pero ¿cuál fue la calidad del tiempo que pasaron ellos mientras esperaban el cumplimiento profético? ¿Cómo fue la calidad del tiempo? Y bueno, tuvieron luchas, problemas, hicieron cosas que no debían, pasaron una cantidad de situaciones, pero siempre igual confiando en que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Como todos nosotros. A veces entramos en una prueba hoy, en un proceso hoy, y ya queremos que mañana ya salir de eso. Y Dios dice, no es mañana. Después ustedes dicen, no, el mes que viene ya salgo, ya salí. Y dicen, es el mes que viene. Todavía te falta madurez espiritual, carácter espiritual, te falta todavía que yo trate, que limpie, que lime, que purifique, te faltan una cantidad de cosas que quiero enseñarte. Como decíamos ayer, la lucha no es tan lucha, sino estar en la escuela de Dios, para que en el momento adecuado tú salgas de esa experiencia con un testimonio. Porque el testimonio no está en el medio de la prueba. El testimonio está después que tú pasas la prueba. Muchos tienen fe, van a pasar por la experiencia, la prueba, y en el momento de la prueba y del proceso fallan. Se vuelven atrás, son desertores, se debilitaron. Entonces, ahí tu fe está siendo probada. Si vos no pasás este examen, lo vas a tener que volver a dar, hasta que lo pases. Después que salís de eso, es que ahí se genera el testimonio. Ahí se generó el testimonio. ¿Ven? Todos estos hombres y mujeres generaron testimonio en su vida porque aguantaron los procesos, aguantaron las situaciones, aguantaron la experiencia, el momento. Le decía ayer a muchos, para traer un ejemplo rápido, el testimonio de Daniel, ¿sí? No estaba mientras lo tiraban al foso de los leones. Ese fue el proceso. Como el ánimo que él tuvo en medio de esa prueba. El testimonio de Daniel surgió luego que él sale del foso de los leones, sin haber sido ni siquiera rajuñado por esos leones, para contar que había un Dios que lo había librado del foso de los leones.
El testimonio se genera después de la prueba. Cómo tú pasas tu experiencia, tu proceso, tu prueba. Y estos hombres, ¿por qué fueron héroes y heroínas de la fe? Porque soportaron los procesos, aguantaron las situaciones y siguieron adelante. Y no porque ellos dijeron, me voy a aguantar, voy a hacer. No, no. Cuando uno ama, el amor inspira fe, el amor inspira confianza. Ellos amaban a Dios y ese amor los llevó a tener fe y confianza en ese Dios. Que venga lo que venga, no voy a soltar la mano de mi Dios. Y así dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando lo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sí, Abraham murió y no vio que su descendencia era como la estrella del cielo y la arena del mar, pero así fue, así se hizo. Aleluya. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Qué tremenda fe que llevó a tener estos tremendos testimonios. Dice la Escritura aquí que Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Yo te pregunto a ti y a los que están viéndonos, ¿podrá decir Dios lo mismo de ti y de mí? No me avergüenzo de ser llamado el Dios de Patricia. No me avergüenzo ser llamado el Dios de Sandro. No me avergüenzo ser llamado el Dios de Florencia. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Que uno viva la vida de tal manera que Dios diga, ¡wow! Estoy orgulloso de cómo mi hijo y cómo mi hija ha superado estas situaciones vividas. Amén. Con gratitud, con alabanza, muchas veces con lágrimas en los ojos, pero siguiendo adelante, obedeciendo y confiando. Estos no son superman ni superwoman, fueron hombres y mujeres como nosotros, pero tomaron una decisión y una determinación de caminar con Dios en medio de su vida y de sus procesos, cueste lo que cueste. Aleluya. Dice aquí, habiéndose dicho, en Isaac te serán llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¡Wow! La fe de José en Egipto. José un día le dijo a todos ellos, yo sé que voy a morir, pero el día que Dios les dé la tierra que Dios les prometió, no dejen mis huesos aquí, llévenlo con ustedes, por favor, y entierren mis huesos allí en esa tierra prometida, en esa tierra que Dios le iba a dar a los hijos de Israel. Y allá anduvieron 40 años en el desierto con los huesos de José para acá y para allá, pero yo creo que en el primer lugar que encontraron ahí en la tierra prometida, y que bueno, José, acá ya te enterramos porque... Aleluya, respeto por la sepultura, respeto por aquellos que ya están en la presencia del Señor, pero que un día retomarán sus cuerpos mortales y resucitarán. Aleluya, lo mortal se vestirá de inmortalidad. Aleluya.
Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Mire qué bravo para Jocabel y su esposo. El faraón había dicho que todos los niños hebreos que nacían en ese tiempo tenían que morir. Ni bien nacían, los sacaban de la matriz, tenían que morir. Y Jocabel y el padre de Moisés dijeron: no, este hijo lo vamos a tener. Lo vamos a tener. Y lo escondieron, y lo escondieron, y lo escondieron, y lo guardaron, y lo protegieron. Para el que se cree que la vida de Moisés fue fácil. Cuando no pudieron esconderlo más, lo metieron en un canasto de mimbre y lo pusieron en el río Nilo. Y allá Dios tenía preparado el destino de Moisés. Se crió en la casa real, bueno, ustedes ya saben, pero porque Dios tenía un propósito con Moisés, que fuera el libertador de Egipto. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, mire lo que es nuestro Dios, mire lo que es el amor a nuestro Dios. Dice aquí que Moisés dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Pero esa fe que lo llevó al testimonio, la fe que lo llevó al testimonio, renunciaba a sí mismo, renunciaba a sus intereses personales, y seguía Moisés. Aleluya. Hay muchos hermanos que están meta a cuidarse hoy, no sé de qué se están cuidando tanto. Constantemente están cuidándose, cuidando todo. Se quieren cuidar. Si vivo para Cristo. Y si muero, me voy con Él. Amén. Vamos a dejar eso ahí. Dice aquí: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab la ramera, una mujer prostituta en Jericó, pero que Dios la convirtió en una señora en Israel. Dios es experto en agarrar a una prostituta y convertirla en señora. Darle una vida nueva, una vida cambiada y una vida transformada, una vida limpia y santificada por el poder de Dios. Y mire qué testimonio tan grande alcanzó Rahab, que llegó a estar en el árbol genealógico del rey David y de Jesucristo. Aleluya, porque Dios no hace acepción de personas. Cuando hay alguien que cree en Él, aleluya, Dios puede cambiar y transformar las vidas. ¿Y qué más digo? Dice: porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, yo amo este versículo, la fe que genera testimonios, y márqueselo ahí en su Biblia. Lamento lo que tiene la Biblia en el celular, no lo pueden marcar. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. No viene el caso, pero el otro día le decía a mis hijas, justo que fue 19 de abril, digo, ¿cómo hicieron 33 hombres, 33 orientales en Uruguay, que desembarcaron en
en la playa de la Graciada, para pelear esa batalla. Estoy seguro que eran muchos más contra ellos 33. No sé si alguno creía en el Señor, pero creo que Dios estuvo allí en medio de ellos. Para que hoy podamos tener una bandera en Uruguay que dice libertad o muerte. Aleluya. Nuestra verdadera libertad está en Cristo Jesús. Y por esa libertad muero y vivo cada día. Por la libertad de Cristo. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Está dispuesto a vivir vituperios, azotes y prisiones y cárceles por amor a Dios y por amor a Cristo? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? ¿O ahora es todo sí, gloria a Dios, amén? Pero cuando viene la experiencia, la prueba, no, usted dice, no, conmigo no es. Una vez contaban, hace un tiempo, y ya voy terminando, no se preocupe que ya voy terminando, que una vez en una congregación estaba el pastor predicando y de golpe entraron como 20 hombres con capucha, armados, con escopeta, con metralleta y todo, y dijeron, bueno, a ver, los que están dispuestos a morir por causa de su fe, que se pongan de pie. Porque acá no se va a predicar más. Entonces, bueno, algo así fue, no me acuerdo mucho. La cuestión fue que, vamos a suponer, de 100 personas que habían, 80 desaparecieron y quedaron 20. ¿No? Entonces, estos hombres se fueron con esos 80 y le dijeron, pastor, ahora sí puede seguir predicando. A esos 20 que habían quedado ahí. Porque verdaderamente lo que se quedaron era lo que estaban dispuestos a dar su vida por su fe. Es como que Dios permitió este virus, ¿no? Dijo, bueno, a ver, ahora, ¿a quién le va a predicar? Es como el sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Tomamos la Santa Cena y sí, ven, Señor Jesús, pero después, si puede ser dentro del pasado, mañana, dentro de unos días, Señor. Usted tiene que estar pronto hoy. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Mira qué vida tan fácil que tuvieron ellos. Qué vida tan fácil. Y usted llora a veces por una factura de UTE. ¿Ya cree que Dios lo abandonó? ¿Lo dejó? ¡Ay, no, Dios me dejó! No se preocupe que la UTE no le va a cortar a nadie en plena pandemia, el agua tampoco, ni nada. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabes lo que es aserrado? Agarran una sierra y lo entran a... El profeta Isaías murió así. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe que alcanza testimonio, no recibieron lo prometido, muchas veces no recibieron, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. La confianza, la fe, la esperanza, la permanencia, la perseverancia de ellos en medio de la experiencia, de los procesos, de las pruebas, de las luchas, de las dificultades,
fueron y los llevaron a ellos a alcanzar un buen testimonio y ser recordados hoy en este 25 de abril del 2021 como hombres y mujeres que fueron héroes y heroínas de la fe. Porque ahora están en un lugar mejor, porque ahora su fe los traspuso y los llevó a estar en la presencia de Dios. Hermano, este camino, como decimos siempre, es un eslogan, no es de quien lo empieza, es de quien lo termina. Tu fe te va a llevar a una experiencia y la experiencia el conocimiento. Aleluya. Tu fe puede hacer que seas un hombre y una mujer recordado, como un hombre y una mujer ordinaria que llegó a ser extraordinaria, un hombre ordinario que llegó a ser extraordinario por la fe en el Dios de la Biblia. No somos nosotros, es Dios en nosotros. Él, cuando lo dejamos hacer, cuando lo dejamos obrar, cuando dejamos que Él dirija, cuando nos dejamos aconsejar, cuando obedecemos lo que Él nos pide, aleluya, Él va a estar en medio de esos procesos con nosotros para fortalecernos, ayudarnos, sacarnos en victoria, sacarnos adelante, secar nuestras lágrimas, levantarnos si caímos. Dios siempre va a estar allí, aleluya. Por eso cierro, como le dije, ¿sí? Podría tener mi propio libro, pero quiero el día que no esté, quisiera ser recordada como una sencilla y simple mujer de fe que tuvo fe en el Dios de la Biblia y que de todas las situaciones vividas desde niña hasta el día de hoy y las que tendré que enfrentar, Dios siempre estuvo conmigo y siempre me sacó de ellas en victoria. Amén. Póngase de pie en esta tarde.